Los niños, los que la mayoría de la gente, y eso me incluye, yo creo que consideramos a los niños inocentes, crueles por su misma inocencia, alegres, curiosos, con energía y principalmente puros. Puros de malos pensamientos, puros de muchísimas cosas que la verdad a nosotros ya no se nos escapa. Sin embargo, no todos son así. Aquí escucharás a los niños más crueles y terribles que han llegado al grado del asesinato. Así que prepárate para escuchar a los niños que han quedado en la historia. Los niños asesinos, claro. Vamos a comenzar con una joven que proviene de Jacksonville, de Florida, Estados Unidos, que en el 99, es decir, a los 14 años, bueno, en el caso de ella, cometió un grave crimen. Mató a puñaladas y con golpes, con un bate de béisbol, a una pequeña de 8 años, por lo que pasará el resto de su vida en la cárcel. Bueno, actualmente tiene 31 años y es un chico. Se llama Joshua R. Patrick Phillips, autor del asesinato de Maddie Clifton. Y ella era pues la vecina del niño. La pequeña desapareció de su casa el 3 de noviembre del 98 e inmediatamente muchísimos vecinos salieron a buscarla. El cadáver de la niña apareció 7 días después en la casa de alguien que integraba al grupo de voluntarios de búsqueda. Y uno de los integrantes pues era el mismo Joshua Phillips, que en ese momento pues, como había comentado, tenía sus 14 años. El cuerpo de la niña estaba debajo del colchón de agua de la cama del adolescente, por lo que el chico fue detenido y dio su versión de lo que había ocurrido. Él contó que estaban jugando y pues Maddie tuvo un terrible accidente, ya que él sin querer le pegó un pelotazo en el ojo y la niña empezó a llorar muchísimo y a gritos. El adolescente dijo que en ese momento entró en pánico, por miedo a que su padre lo castigara y le pasaran, ya saben, todo ese tipo de cosas. En medio de la gran desesperación, metió a la pequeña en su dormitorio y le golpeó la cabeza con un bate. También la apuñaló en el pecho y también en el cuello. La escondió también, bueno, ya cuando terminó y todo, fue cuando la escondió debajo del colchón. Después fue al baño a lavarse y escuchó que la víctima seguía gimiendo. Entonces volvió a apuñalarla. La autopsia reveló que la niña recibió un total de 11 puñaladas, 9 en el pecho y 2 en el cuello. El cadáver fue hallado en ese mismo lugar una semana después por la madre. Y pues bueno, ella se llama Melissa Phillips. La mujer se aterrorizó y luego llamó a la policía. El abogado que defendió al chico durante el juicio se llama Richard Nichols. Intentó demostrar que pues se había tratado de un asesinato premeditado, y pues el pánico que le provocó el accidente del pelotazo en el ojo de la niña lo volvió incontrolable, mucho más allá de su voluntad. Para el abogado, el chico fue víctima de una horrible historia como la de Stephen King, el famoso escritor de relatos de terror. El defensor sostuvo durante el juicio que el chico había actuado en una situación emocional que lo había puesto al límite y que no tuvo pues intención de matar a la niña. Pugnó para que su defendido fuera condenado por homicidio preintencional, que tiene una pena mucho menor que el asesinato en primer grado. El fiscal Harry Shorten afirmó que la historia del relato del acusado era inverosímil. No había sangre en la pelota ni en el patio, y ni siquiera había tierra en el cuerpo o ropa de Maddie. Y pues también atribuyó el caso a motivos sexuales. Dijo que el cuerpo apareció sin pantalones, sin ropa interior, y que el adolescente había tenido charlas sobre sexo con la víctima y su hermana. Shorten describió que la teoría de pánico estaba mal. Sostiene que el crimen no merece ningún atenuante. Fue simplemente un brutal asesinato en primer grado, fue lo que resumió el fiscal. Y el juicio se hizo en Buffalo, a más de 300 kilómetros de Jacksonville, y cuando se leyó el veredicto, el adolescente no hizo ningún gesto. Los padres de la víctima, Steve y Sheila Clifton, lloraron con muchísima amargura. El juez del caso, Charles Arnold,
No dio a conocer bien la fecha de la audiencia en la que se hizo formalmente la sentencia, ya hasta después, y fue una pena de prisión de cadena perpetua. Entonces, bueno, porque la ley de Florida no daba margen a los juicios para aplicar otro criterio. El chico fue a una cárcel de adultos y por la gravedad del crimen que cometió, no pudo salir con libertad condicional cuando cumplió una gran parte de la condena. Sin duda un caso interesante, sanguinario y bastante escalofriante. Pero pues bueno, así llega a pasar, ¿no? Bueno, creo que es algo muy extraño. Bueno, no sé, la verdad, no sé qué tan extraño puede ser. Pero pues bueno, hablemos de algunos otros casos. Hay otro en San Diego, en California, de Estados Unidos. No sé si se han dado cuenta que muchos de estos casos llegan a ser de Estados Unidos, pero bueno. Una niña que se llama Brand Ann Spencer, con 16 años, fue una asesina convicta que protagonizó un tiroteo con varios heridos y 2 víctimas mortales de una escuela estadounidense un lunes, el 29 de enero de 1979. Hirió a 8 niños y a un fiscal de policía. Asesinó al director de Cleveland Elementary School, Burton Grau, y al conserje, Mike Sushar, en la misma escuela de San Diego, California, mientras disparaba al azar apuntando hacia dicha escuela desde una de las ventanas de su casa que estaba frente al edificio. Con un fusil semiautomático Ruger 10-22 calibre 22 con mira telescópica y 500 municiones, fue con lo que actuó. El rifle se lo habían regalado de Navidad. Fíjense, un regalo de Navidad muy curioso, ¿no? Fue regalado por su padre, Wallace Spencer. El accidente, todo este no accidente, fue a propósito, finalizó 6 horas después, y tras su captura le fue preguntado que por qué rayos lo hizo. Ella simplemente encogió los hombros y respondió: no me gustan los lunes, solo lo hice para animarme el día. A lo que luego añadió: no tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Vi a los niños como patos que andaban en una charca y pues como un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. Ah, qué excusa, ¿verdad? En 2001 acusó a su padre, Wallace Spencer, de haberla sometido borracho a palizas y abusos sexuales. Él negó todas las acusaciones. La chica fue declarada culpable de 2 asesinatos, asalto con arma mortal y condena a cumplir un mínimo de prisión de 25 años, hasta cadena perpetua en una institución penitenciaria para mujeres en Corona, California. Después de ser candidata a libertad condicional en el 93, a Spencer se le ha sido denegada por 4 ocasiones. La última fue el 13 de agosto del 2009. Spencer no será elegible a una posible audiencia de libertad condicional hasta el 2019. Bueno, un crimen bastante fuerte. También inspiró una canción que es I Don't Like Mondays, no me gustan los lunes, de Bob Geldof, y pues bueno, así es, simplemente porque no le gustaban los lunes. En otro caso, James Patrick Bulger, un niño de 2 años de edad, originario de Merseyside, Inglaterra, fue secuestrado, torturado y asesinado por 2 niños de 10 años. Estos niños se llaman Robert Thompson y John Venables. Bulger desapareció el 12 de febrero del 93 en el centro comercial New Strand. Se acompañaba a su madre. Su cuerpo fue mutilado y encontrado en una línea férrea cerca de Walton el 14 de febrero. Bueno, el día del amor y la amistad. Thompson y Venables fueron acusados de secuestro y asesinato el 20 de febrero del 93. El 24 de noviembre de ese año, Thompson y Venables fueron declarados culpables de la muerte de Bulger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia moderna de Inglaterra. Los dos fueron sentenciados a cárcel hasta que alcanzarían la mayoría de edad, que inicialmente es hasta los 18 años, siendo liberados en junio del 2001. Como
pasó todo esto? Bueno, los descubrieron porque las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial de New Strand capturaron el 12 de febrero del 93 las imágenes de Thompson y Venables, y se observaba a los niños de manera distraída, aparentemente buscando un objetivo. Los chicos se habían ausentado de la escuela, lo cual pues era habitual en ellos, y durante ese día, Thompson y Venables fueron vistos robando varios objetos, como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Más tarde, uno de los chicos reveló que su intención era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada a un costado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento para causar un accidente. Esa misma tarde, James Bulger, que pues nació en Kirby, acompañó a su mamá, Denise, al centro comercial New Strand. Mientras estaba en la carnicería la mamá a las 3:40 de la tarde, Denise se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. James Bulger estaba en la puerta de la tienda mientras su madre compraba, cuando fue interceptado por Thompson y Venables. Ellos se acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia afuera del recinto. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia a las 3:42. Los chicos caminaron junto con Bulger a unos 4 kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal Lens and Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro. Thompson y Venables bromearon acerca de lanzar a Bulger en el torrente de agua. El pequeño tenía un chichón en su frente y estaba llorando, pero la mayoría de los testigos no hicieron nada por intervenir. Asumieron que los tres eran hermanos. 2 personas se acercaron al trío de niños, pero estos 2 chicos le dijeron a la mayoría de la gente que Bulger era su hermano menor, o que habían encontrado a un niño extraviado y lo iban a llevar a la comisaría. En un momento dado, los chicos llevaron a Bulger a una tienda de mascotas, de la cual fueron expulsados. Al final los 3 llegaron a una vía férrea y estaba abandonada. Estamos hablando de la vía Walton and Anfield. Tras alejarse de la comisaría de Walton Lane, próxima del cementerio Anfield, donde comenzaron a torturar al pequeño. Durante el juicio se estableció que en ese lugar uno de los chicos lanzó pintura azul para maquetas, que había robado previamente al ojo izquierdo de Bulger. Le dieron patadas, lo golpearon, le tiraron ladrillos y piedras, le introdujeron pilas en la boca y la policía sospechó que también en el recto, aunque no fue encontrado ninguna en esa cavidad. Finalmente lo arrojaron una barra metálica de 10 kilos, identificada en el juicio como una eclisa, lo que provocó 10 fracturas en el cráneo. Alan William, el patólogo del caso, indicó que Bulger sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. La policía sospechó que hubo elementos sexuales en el crimen, ya que la víctima le habían quitado los zapatos, las medias, el pantalón y los calzoncillos. El informe del patólogo que se leyó durante el juicio detalló que el órgano del niño también había sido manipulado. Cuando los detectives y la psiquiatra infantil Ellen Bizarre les preguntaron a los acusados sobre el tema, ellos se rehusaron a dar detalles, al igual que al haber insertado pilas en el recto de Bulger. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron a Bulger acostado en el riel y lo taparon su cabeza con escombros, con la esperanza de que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue seccionado en 2 por un tren. Los restos de Bulger fueron hallados 2 días después, el 14 de febrero. Un patólogo forense testificó que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren. La policía rápidamente obtuvo las imágenes en baja resolución del secuestro de Bulger en el centro comercial. Mientras se aclaraban las cosas del asesinato, los periódicos denunciaron a los testigos que habían visto a Bulger sin haberlo ayudado, mientras el terraplén donde fue encontrado el cuerpo de Bulger fue llenado con cientos de flores por la gente del lugar. El crimen generó una gran ira en Liverpool.
La familia de uno de los asesinos fue detenida para realizarles un interrogatorio, pero después fueron liberados y tuvieron que huir de la ciudad. El hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los chicos por televisión y reconoció a Venables, porque sabía que se había ausentado de la escuela ese día. Y pues bueno, se puso en contacto con la policía y los chicos fueron arrestados. El hecho de que ambos chicos fueran tales sorprendió a los investigadores, que pues eran encabezados por el detective superintendente Albert Kerboy, de la policía de Merseyside. Los primeros informes de la prensa y las declaraciones de las autoridades indicaban que Bulger había sido visto acompañado por dos jóvenes, que pues era una sugerencia de que probablemente eran unos adolescentes, ya que era difícil conocer bien la edad de estos chicos a través de las cámaras de seguridad. Las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura azul encontrada en el cadáver de Bulger. Si bien ambos tenían sangre en sus zapatos, fue solamente la de Thompson la que coincidió con la de Bulger en la prueba del ADN. Los dos muchachos fueron acusados por el asesinato el 20 de febrero del 93, a tan solo unos cuantos días del hallazgo de Bulger, y comparecieron ante la corte juvenil de South Seinfeld 2 días después, permaneciendo bajo custodia policial a la espera del juicio, hasta que fueron sentenciados a detención indefinida. Como comenté, fueron liberados en junio del 2001, pero John Venables fue encarcelado otra vez, porque el 21 de junio de ese mismo año, o sea, unos cuantos días, fue acusado por posesión y distribución de pornografía infantil. La policía encontró 57 imágenes en su computadora. El 23 de julio fue condenado a 2 años de cárcel por descargar y distribuir imágenes indecentes de niños. Durante el juicio se comprobó que Venables integraba una sala de chat online haciéndose pasar por una mujer casada, una tal Downey Smith, de 35 años, que reside en Liverpool. Se jactaba de la violencia infringida sobre su hija de 8 años, con la esperanza de conseguir más pornografía infantil. Bueno, para julio de 2011, Venables contaba con el derecho de petición de libertad condicional, pero unos días antes, es decir, el 27 de junio, la Junta de Libertad Condicional decidió que permanecería bajo custodia y que la aplicación de dicho derecho podría ser considerada nuevamente al año siguiente. Son situaciones bastante curiosas. El 3 de septiembre fue finalmente liberado de prisión. Sin duda, ¿cómo es posible que 2 niños de 10 años lleguen a hacer semejante cosa? Uno se queda pensando si es la violencia de la tele, si es todo lo que llegan a ver, o qué rayos, tal vez los videojuegos. No sé, a mí me encantan los videojuegos. Me gustan los videojuegos sangrientos, pero, o sea, hacerle daño a un pequeño, creo que es demasiado. Soy Alexandrovich y esto ha sido pues algunos niños asesinos. Esta es la parte 1. Todavía faltan muchos niños por ver, por escuchar y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.